13. Abraham y los años fatídicos. Y sucedió, en los días de Amrafel, rey de Sennaar, de Arjot, rey de Lazar, de Codorlaomer, rey de Elam, y de Tidal, rey de Goyim, que estos hicieron guerra contra Berá, rey de Sodoma, y a Birsá, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Adma, a Semeber, rey de Seboyim, y al rey de Belá, que es Soar. Así comienza el relato bíblico, en el capítulo 14 del Génesis, de una antigua guerra que enfrentó a una alianza de 4 reinos del este contra 5 reyes de Canaán. Es este un relato que ha evocado algunos de los más intensos debates entre los expertos, pues conecta la historia de Abraham, el primer patriarca hebreo, con un acontecimiento concreto no hebreo, ofreciendo así un soporte objetivo de la crónica bíblica del nacimiento de una nación. Muchos pensaron que habría sido maravilloso poder identificar a los distintos reyes, así como determinar la época exacta en la que vivió Abraham. Pero, aun cuando Elam nos resulta conocido y Sennaar se haya identificado con Sumer, ¿quiénes eran los reyes citados, y qué reinos eran aquellos otros del este? Cuestionando la autenticidad del relato bíblico a menos que se verifique de forma independiente, los críticos de la Biblia preguntaron: ¿por qué no hemos encontrado mención alguna de los nombres de Codorlaomer, Amrafel, Arjot y Tidal en las inscripciones mesopotámicas? Y, si no existieron, si esa guerra no tuvo lugar, ¿cuán creíble es el resto del relato de Abraham? Durante muchas décadas, pareció que se impusieran los críticos del Antiguo Testamento, pero, luego, cuando el siglo XIX estaba a punto de acabar, el mundo de los historiadores y el mundo religioso se sorprendieron con el descubrimiento de unas tablillas babilónicas que citaban a Codorlaomer, Arjot y Tidal en un relato no muy diferente del bíblico. El descubrimiento se hizo público en una conferencia que Theophilus Pinches pronunciara en el Instituto Victoria de Londres, en 1897. Tras examinar varias tablillas pertenecientes a la colección Spartoli del Museo Británico, se encontró con que describían una guerra de gran magnitud, en la cual un rey de Elam, llamado Kudulagamar, encabezó una alianza de reyes entre los que estaba un tal Eriacu, y otro un tal Tudgula, nombres que fácilmente se podrían haber transformado en hebreo como Codorlaomer, Arjot y Tidal. Con su conferencia, acompañada por una minuciosa transcripción de la escritura cuneiforme y de la traducción correspondiente, Theophilus Pinches pudo proclamar con total seguridad que el relato bíblico recibía por tanto un apoyo independiente a través de fuentes mesopotámicas. Con justificada excitación, los asiriólogos de la época confirmaron la lectura de Theophilus Pinches de los nombres cuneiformes. Las tablillas hablaban, de hecho, de Kudulagamar, rey del país de Elam, extrañamente similar al bíblico Codorlaomer, rey de Elam. Todos los expertos coincidieron en que era un nombre real elamita perfecto, siendo el prefijo Kudur, servidor, un componente de los nombres de varios reyes elamitas, y siendo Lagamar el sobrenombre elamita de cierta deidad. También coincidieron en que el segundo nombre que se deletreaba, Eriaku, en la inscripción cuneiforme babilónica, se correspondía con el original sumerio, Eriaku, que significaba servidor del dios Aku, siendo Aku una variante de Nannar-Sin. Se sabe por numerosas inscripciones que los reyes elamitas de Larsa llevaban el nombre servidor de Sin, por lo que no habría demasiadas dificultades en aceptar que la bíblica El-Lazar, la ciudad real de Arjot, era en realidad Larsa. También hubo un acuerdo unánime entre los expertos al aceptar que Tudgula, del texto babilónico, era el equivalente del bíblico Tidal, rey de Goyim, y coincidieron en que el Goyim del libro del Génesis se refería a las ejército-nación que en las tablillas cuneiformes se citaban como aliados de Codorlaomer. Ahí estaba, por tanto, la prueba perdida, no solo de la veracidad de la Biblia y de la existencia de Abraham, sino también de un acontecimiento internacional en el cual se vio involucrado el patriarca. Pero la excitación no iba a durar. Desgraciadamente, por usar una expresión de Archibald Henry Sayce, en un discurso pronunciado ante la Sociedad de Arqueología Bíblica 11 años más tarde, en un descubrimiento de la época actual, que debería de haber apoyado al anunciado por Theophilus Pinches, terminó por dejarlo a un lado, e incluso, por desacreditarlo.
El segundo descubrimiento fue anunciado por Vincent Scheel, que dijo que entre las tablillas del Museo Imperial Otomano de Constantinopla, había encontrado una carta del famoso rey babilonio Hammurabi, en la que se hacía mención al mismísimo Kudur-Lagamar. Debido a que la carta estaba dirigida a un rey de Larsa, el padre Vincent Scheel llegó a la conclusión de que los tres eran de la época actual, agrupando así a tres de los cuatro reyes bíblicos del este, siendo Hammurabi nada menos que Amrafel, rey de Sennaar. Por un tiempo, dio la impresión de que todas las piezas del rompecabezas habían encajado en su sitio. Hasta se pueden encontrar libros de texto y comentarios bíblicos que sostienen que Amrafel era Hammurabi. Parecía plausible la conclusión resultante de que Abraham había sido de la época actual de este rey, porque entonces se creía que Hammurabi había reinado entre el 2067 y el 2025 a.C., situando a Abraham, la guerra de los reyes y la consiguiente destrucción de Sodoma y Gomorra a fines del tercer milenio a.C. Sin embargo, las investigaciones siguientes convencieron a la mayoría de los expertos de que Hammurabi había reinado mucho después, entre 1792 y 1750 a.C., según la antigua historia de Cambridge. La sincronización aparentemente alcanzada por Vincent Scheel se vino abajo, y todo lo relativo a las inscripciones, descubiertas incluso las aportadas por Theophilus Pinches, se ponían en duda. Ignorado eran las alegaciones de Theophilus Pinches de que no importaba con quién se hubiesen identificado a los tres reyes citados, e incluso si Chedorlaomer, Arjot y Tidal de los textos cuneiformes no fueran de la misma época de Hammurabi, los tres nombres que aparecen en el texto seguían siendo una notable coincidencia histórica, y merece reconocerse como tal. En 1917, Alfred Jeremías, en su libro, Las supuestas letras de Chedorlaomer, intentó reavivar el interés por el tema, pero la comunidad de expertos prefirió tratar las tablillas Espartoli con una benigna indiferencia. Siguieron ignoradas en los sótanos del Museo Británico durante medio siglo más, hasta que Michael Astor volvió sobre el tema en un estudio de la Universidad de Brandeis titulado Simbolismo político y cósmico en Génesis 14. Aceptando que los redactores bíblicos y babilonios de los respectivos textos los habían extraído de una fuente más antigua, de una fuente común mesopotámica, Astor identificó a los cuatro reyes del este con reyes conocidos. El primero de Babilonia, en el 800 a.C., el segundo de Asiria, en el 1300 a.C., el tercero de los hititas en el siglo 1600 a.C., el cuarto, de Elam, en el 1200 a.C., todos ellos alrededor de 2041 a.C. Como ninguno era de la época actual del resto, ni de Abraham, sugirió ingenuamente que no se trataba, así pues, de un texto histórico, sino de una obra de filosofía religiosa, en donde el autor había utilizado cuatro incidentes históricos diferentes para ilustrar una idea moral, el destino de los reyes malvados. Pero, en otras publicaciones especializadas, no se tardó mucho en señalar lo improbable de las suposiciones de Astor, y con ello, el interés en los textos de Chedorlaomer decayó de nuevo. Sin embargo, el consenso de los expertos en que el relato bíblico y los textos babilónicos tienen una fuente común mucho más antigua nos sugiere a reavivar las alegaciones de Theophilus Pinches y su argumento central. ¿Cómo se pueden ignorar unos textos cuneiformes que afirman el trasfondo bíblico de una importante guerra, y citan a tres de los reyes bíblicos? Habría que descartar las evidencias, cruciales, como veremos, para la comprensión de los años fatídicos, simplemente por el hecho de que Amrafel no fuera Hammurabi. La respuesta es que la carta de Hammurabi que encontró Vincent Scheel no debería de haber dejado a un lado el descubrimiento de Theophilus Pinches, porque Vincent Scheel malinterpretó la carta. Según su interpretación, Hammurabi prometió una recompensa a Sinidina, rey de Larsa, por su heroísmo en el día de Chedorlaomer. Esto suponía que ambos habían sido aliados en una guerra contra Chedorlaomer y, por tanto, de la misma época de aquel rey de Elam. Este fue el punto que terminaría desacreditando el descubrimiento de Vincent Scheel, pues contradecía tanto la afirmación bíblica de que los tres reyes eran aliados, como los hechos históricos conocidos. Hammurabi no trató a Larsa como aliada, sino como adversaria, alardeando de que él derribó a Larsa en batalla, y atacó su recinto sagrado con la poderosa arma que los dioses le habían dado.
Un examen más detenido del mismo texto de la carta de Hammurabi nos revela que en su entusiasmo por demostrar la identificación de Hammurabi Amraphel, el padre Vincent Scheel invirtió el significado de la carta. Hammurabi no estaba ofreciendo como recompensa el retorno de determinadas diosas al recinto sagrado de Larsa, el Emutbal. Más bien, estaba exigiendo su retorno a Babilonia desde Larsa. Así Nidina habla, así Hammurabi con respecto a las diosas, que en el Emutbal han estado tras las puertas desde los días de Kudur-Lagamar, con ropas de deshonra. Cuando a ti te pida devolverlas, a mis hombres entrégaselas. Los hombres tomarán las manos de las diosas, a su morada las llevarán. El incidente del rapto de las diosas ocurrió, por tanto, en tiempos más antiguos. Se las tuvo cautivas en el Emutbal desde los días de Kodorlaomer. Y Hammurabi estaba exigiendo ahora su regreso a Babilonia, de donde se las había llevado cautivas Kodorlaomer. Esto solo puede significar que los tiempos de Kodorlaomer acaecieron mucho antes que los de Hammurabi. En apoyo de nuestra lectura de la carta de Hammurabi encontrada por el padre Vincent Scheel en el Museo de Constantinopla, se encuentra el hecho de que Hammurabi repetía la exigencia del retorno de las diosas a Babilonia en otro duro mensaje a Sinidina, enviado en esta ocasión a través de altos mandos militares. Esta segunda carta está en el Museo Británico con el número 23131, y su texto lo publicó Leonard Williamkin en su libro titulado Las cartas e inscripciones de Hammurabi. Así Nidina dijo así a Hammurabi: te envío a Sikiri Lisu, el oficial de transporte, y a Hammurabi Bani, el oficial de la línea de frente, para que traigan a las diosas que están en el Emutbal. Y, luego, la carta especifica claramente que las diosas tenían que ser devueltas desde Larsa, a Babilonia. Tienes que hacer que las diosas viajen en un barco procesional, como en un santuario, para que puedan venir a Babilonia. Las mujeres del templo las acompañarán. Para que coman las diosas, cargarás el barco con crema pura y cereales. Ovejas y provisiones pondrás a bordo para el sustento de las mujeres del templo, suficiente para todo el viaje hasta Babilonia. Y designarás a unos hombres para que remolquen el barco, y soldados selectos para que traigan a las diosas a salvo a Babilonia. No te demores, que lleguen rápidamente a Babilonia. Queda claro en estas cartas que Hammurabi era un enemigo, y que no era un aliado de Larsa, solo buscaba la restitución de acontecimientos sucedidos mucho antes de su tiempo, en los días de Kudur-Lagamar, el regente lamita de Larsa. Los textos de las cartas de Hammurabi confirman así la existencia de Kodorlaomer y del gobierno elamita de Larsa, de Azar, y por tanto, de elementos clave del relato bíblico. Pero, ¿cuál es el periodo en el que encajan estos elementos? Según lo establecido por los datos históricos, fue Shulgi el que en el 28º año de su reinado, 2068 a.C., dio a su hija en matrimonio a un jefe elamita, concediéndole como dote la ciudad de Larsa. A cambio, los elamitas pusieron a su disposición una legión extranjera de tropas propias. Shulgi utilizó estas tropas para someter las provincias occidentales, incluida Canaán. Así pues, es en los últimos años del reinado de Shulgi, y cuando Ur era todavía capital imperial, bajo el dominio de su sucesor inmediato, Amar-Sin, cuando nos encontramos con el lapso temporal histórico en el cual parecen encajar a la perfección tanto los relatos bíblicos como los mesopotámicos. Creemos que es en esta época en la que hay que buscar al Abraham histórico. Pues, como mostraremos, el relato de Abraham sí se entremezcla con el de la caída de Ur, y sus días fueron los últimos días de Sumer. Con el descrédito de la hipótesis Amraphel-Hammurabi, la verificación de la época de Abraham se convirtió en una refriega en la que algunos sugerían fechas tan tardías que hacían del primer patriarca un descendiente de los últimos reyes de Israel, pero las fechas exactas de su tiempo y de los acontecimientos no precisan de pensamiento o reflexión alguna. La información nos la proporciona la misma Biblia. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar su veracidad. Los cálculos cronológicos son sorprendentemente simples. Nuestro punto de arranque es el 963 a.C., año en el cual se cree que Salomón asumió la realeza en Jerusalén. El libro de los Reyes dice inequívocamente que Salomón comenzó la construcción del templo de Yahvé en Jerusalén en el 4º año de su reinado, terminándolo 11 años más tarde. En 1 Reyes 6:1 se afirma también que sucedió 480 años después de la salida de los hijos de Israel de las tierras de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, que comenzó la construcción de la casa de Yahvé.
Esta afirmación viene apoyada, con una ligera diferencia, por la tradición sacerdotal que afirma que hubo 12 generaciones sacerdotales, de 40 años cada una, desde el Éxodo hasta el tiempo en que Azarías ejerció el sacerdocio en el templo que Salomón construyó en Jerusalén, Primeras Crónicas 5:36. Ambas fuentes coinciden en el transcurso de 480 años, con esta diferencia. En una se cuenta desde el comienzo de la construcción del templo, 960 a.C., y la otra, desde su terminación, 953 a.C., que es cuando pudieron comenzar los servicios sacerdotales. Esto nos permite situar el éxodo israelita de Egipto entre el 1440 o el 1433 a.C., y creemos que esta última es la que ofrece una mejor sincronización con otros acontecimientos. Basándose en los conocimientos acumulados hasta comienzos del siglo XX, los egiptólogos y los estudiosos bíblicos llegaron entonces a la conclusión de que el éxodo tuvo lugar, ciertamente, a 2000 a.C. Pero, más tarde, el peso de la opinión especializada cambió al 1500 a.C., debido a que parecía encajar mejor con la datación arqueológica de diversos lugares canáneos, en línea con los datos bíblicos de la conquista de Canaán por parte de los israelitas. Sin embargo, esta nueva datación no fue aceptada unánimemente. La ciudad más importante que se conquistó fue Jericó, y uno de los más eminentes arqueólogos que la excavó, Kathleen Mary Kenyon, llegó a la conclusión de que su destrucción tuvo lugar hacia el 1560 a.C., bastante antes de los acontecimientos bíblicos. Por otra parte, el principal arqueólogo de Jericó, John Garstan, que publicó sus descubrimientos y lo tituló La historia de Jericó, sostenía que las evidencias apuntaban a que su conquista tuvo lugar en algún momento entre 1400 y 1385 a.C. Si le sumamos a esto los 40 años de andanzas israelitas por el desierto tras la salida de Egipto, nos encontramos con que tanto él como otros han encontrado pruebas que apoyan la idea de un éxodo fechado en algún punto entre 1440 y 1425 a.C., lapso temporal que coincide con nuestra propuesta de 1433 a.C. Durante más de un siglo, los expertos han estado buscando también en las crónicas egipcias existentes una pista egipcia sobre el éxodo y su datación. Las únicas referencias aparentes se han encontrado en los escritos de Manetón. Según lo cita Flavio Josefo en su libro titulado Contra Apión, Manetón decía que después de que las bocanadas del disgusto de Dios destrozaran Egipto, un faraón llamado Tutmosis negoció con el pueblo pastor, el pueblo del este, para que evacuaran Egipto y fueran donde quisieran, sin ser molestados. Más tarde, este pueblo partiría y atravesaría el desierto, y construyeron una ciudad en un país que llaman ahora Judea, y le dieron el nombre de Jerusalén. ¿Acaso Josefo ajustó los escritos de Manetón para que se adaptaran al relato bíblico? Ciertamente, los acontecimientos relativos a la permanencia, al duro trato y al posterior éxodo de los israelitas ocurrieron durante el reinado de uno de los más famosos faraones, conocido como Tutmosis. Manetón se refería al rey que expulsó de Egipto al pueblo pastor en una sección dedicada a los faraones de la 18 dinastía. Los egiptólogos aceptan ahora como un hecho histórico la expulsión de los Hyksos, los reyes pastores asiáticos, en 1567 a.C., a cargo del fundador de esta dinastía, el faraón Amosis en griego. Esta nueva dinastía, que fundó el Imperio Nuevo en Egipto, bien pudo haber sido la nueva dinastía de faraones que no conoció a José, y de la cual habla la Biblia, Éxodo 1:8. Teófilo, obispo de Antioquía del siglo II, también hace referencia en sus escritos a Manetón, y afirma que los hebreos fueron esclavizados por el rey Tutmosis, para el cual construyeron fuertes ciudades, Peto, Ramsés, Ión, que es Heliópolis. Después, partieron de Egipto bajo el faraón cuyo nombre era Amasis. De estas antiguas fuentes se desprende que los problemas de los israelitas comenzaron con un faraón llamado Tutmosis, y culminaron con su partida bajo la de su sucesor llamado Amasis. ¿Cuáles son los hechos históricos, tal como se aceptan en este momento?
Después de que Amosis expulsara a los Hicsos, sus sucesores en el trono de Egipto, varios de los cuales llevaron ciertamente el nombre de Tutmosis, como afirman los historiadores antiguos, emprendieron campañas militares en el Gran Canaán, utilizando el camino del mar como ruta de invasión. Tutmosis I, 1525-1512 a.C., que era soldado de profesión, puso a Egipto en pie de guerra y lanzó expediciones militares en Asia, llegando a alcanzar el río Éufrates. Creemos que fue él, el que temió la deslealtad de los israelitas cuando se llame a la guerra, ellos se unirán a nuestros enemigos, y el que ordenó la matanza de los varones israelitas recién nacidos, Éxodo 1, 9, 16. Según nuestros cálculos, Moisés nació en 1513 a.C., un año antes de la muerte de Tutmosis I. A principios del siglo XX, James William Yag, en su libro, El fecha del Éxodo, y otros se preguntaban si la hija del faraón, que había sacado al bebé Moisés de las aguas del Nilo y lo había criado en el palacio real, no habría sido Hatshepsut, la hija mayor de Tutmosis I y de su esposa oficial, siendo así la única princesa real de entonces, aquella, a la que se concedía el título de la hija del rey, un título idéntico al que se le da en la Biblia. Creemos que ciertamente fue ella, y también que, el hecho de que Moisés siguiera recibiendo el trato de un hijo adoptado se podría explicar porque, cuando ella se casó con el sucesor al trono, su hermanastro Tutmosis II, no pudo darle un hijo. Tutmosis II murió tras un corto reinado. Su sucesor, Tutmosis III, cuya madre fue una de las chicas del harén, fue el más grande de los reyes guerreros de Egipto, un antiguo Napoleón, según la opinión de algunos expertos. De sus 17 campañas en tierras extranjeras, para obtener tributos y cautivos para sus principales obras de construcción, la mayoría se llevaron a cabo en Canaán y Líbano, llegando por el norte hasta el río Éufrates. Creemos, como sostenían Thomas Eric Peet, en su libro, Egipto y el Viejo Testamento, y otros a principios del siglo XX, que fue este faraón, Tutmosis III, el que esclavizó a los israelitas. Pues en sus expediciones militares llegó a alcanzar por el norte las tierras de Naharim, el nombre egipcio de la región del Alto Éufrates que la Biblia llama Aran Naharim, donde seguían viviendo los parientes de los patriarcas hebreos. Y esto bien pudo explicar el temor del faraón, Éxodo 1, 10, de que cuando haya guerra, ellos los israelitas se unirán a nuestros enemigos. Y sugerimos que fue de la sentencia de muerte de Tutmosis III, de la que escapó Moisés al desierto del Sinaí, tras enterarse de sus orígenes hebreos y ponerse abiertamente del lado de su pueblo. Remontándonos con nuestros cálculos, intentaremos establecer ahora la fecha en que los israelitas llegaron a Egipto. La tradición hebrea afirma que estuvieron allí 400 años, de acuerdo con lo dicho por el Señor Abraham, Génesis 15, 13, 14. Lo mismo se dice, en el Nuevo Testamento, Hechos 7, 6. Sin embargo, el libro del Éxodo dice que la estancia de los hijos de Israel que vivieron en Egipto fue de 430 años. Éxodo 12, 40, 41. El calificativo de estancia con las palabras que vivieron en Egipto, quizás se hiciera para distinguir entre los josefitas, que habían vivido en Egipto, y las recién llegadas familias de los hermanos de José, que simplemente llegaron para residir. Si esto fuera así, la diferencia de 30 años se podría explicar por el hecho de que José tenía 30 años de edad cuando se le convirtió en principal de Egipto. Esto dejaría intacta la cifra de 400 años de estancia de los israelitas, más que de los josefitas, en Egipto, y sitúa el acontecimiento en el 1833 a.C., 1433 más 400. La siguiente pista se encuentra en el Génesis 47, 7, 9. Y José llevó a Jacob, su padre, y lo presentó ante el faraón, y el faraón le dijo a Jacob: ¿qué edad tienes? Y Jacob le dijo al faraón: los días de mis años son 130. Jacob, por tanto, nació en 1963 a.C. Ahora bien, Isaac tenía 60 años de edad cuando nació Jacob, Génesis 6, 26. E Isaac le nació a su padre Abraham cuando éste tenía 100 años, Génesis 21, 5. Así pues, Abraham, que vivió hasta los 175 años, tenía 160 años cuando nació su nieto Jacob.
Esto sitúa el nacimiento de Abraham en el 2123 a.C. El siglo de Abraham, los 100 años que van desde su nacimiento hasta el nacimiento de su hijo y sucesor, Isaac, fue por tanto, el siglo que presenció el auge y la caída de la tercera dinastía de Ur. Nuestra lectura de los relatos y la cronología bíblica sitúa a Abraham justo en medio de los trascendentales acontecimientos de aquellos tiempos, no como un mero observador, sino como participante activo. En contra de las afirmaciones de los que abogan por el criticismo bíblico, y que dicen que, con el relato de Abraham, la Biblia pierde el interés en la historia general de la humanidad y de Oriente Próximo, para concentrarse en la historia tribal de una nación en particular, la Biblia continúa relatando, de hecho, acontecimientos de la mayor importancia para la humanidad y su civilización, como ya hiciera con los relatos del diluvio y de la Torre de Babel. Nos relata una guerra de características sin precedentes y un desastre de singular naturaleza, acontecimientos en los que el patriarca hebreo jugó un importante papel. Es el relato de cómo se salvó el legado de Sumer, cuando el mismo Sumer fue condenado. A pesar de los numerosos estudios que se han hecho acerca de Abraham, lo cierto es que todo lo que sabemos de él, es lo que nos encontramos en la Biblia. Perteneciente a una familia que remonta sus antepasados al linaje de Sem, Abraham, llamado al principio Abraham, era hijo de Teraj, siendo sus hermanos Harán y Nahor. Harán murió a temprana edad, cuando la familia vivía en Ur de los Caldeos. Allí se casó Abraham con Sarai, que después se llamaría Sara. Entonces, Teraj tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham. Y partieron y fueron desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, y fueron hasta Harán, y moraron allí. Los arqueólogos han encontrado Harán, Harrán, la caravanera. Está situada al noroeste de Mesopotamia, en las cordilleras de los montes del Tauro, y fue un importante cruce de caminos en la antigüedad. Del mismo modo que Mari controlaba la entrada meridional desde Mesopotamia a las tierras de la costa mediterránea, Harán controlaba la entrada de la ruta septentrional a las tierras de Asia Occidental. En los tiempos de la tercera dinastía de Ur, Harán marcaba la frontera entre los dominios de Nanar y los de Hadad, en Asia Menor, y los arqueólogos han descubierto que era un reflejo de Ur, tanto en su diseño como en su culto a Nanar-Sin. En la Biblia no se da ninguna explicación a la partida de Ur, ni tampoco se dice el momento, pero podemos suponer las respuestas si relacionamos su partida con los acontecimientos de Mesopotamia en general y de Ur en particular. Sabemos que Abraham tenía 75 años cuando más tarde fue de Harán a Canaán. Por lo que se sugiere en la narración bíblica, la estancia en Harán debió ser larga, y nos ofrece la imagen de un Abraham joven y recién casado cuando llega a Harán. Sí, según nuestros cálculos, Abraham nació en 2123 a.C., tendría 10 años cuando Ur-Nammu ascendió al trono de Ur, y cuando a Nanar se le confió la administración de Nippur. Y tendría 27 años cuando Ur-Nammu perdió inexplicablemente el favor de Anu-Enlil, muriendo en un distante campo de batalla. Ya hemos descrito el traumático efecto de aquel acontecimiento sobre la población de Mesopotamia, el golpe que supuso en su fe, en la omnipotencia de Nanar, y la fidelidad de la palabra de Enlil. El año de la caída de Ur-Nammu fue, el 2096 a.C. No pudo ser el año en que bajo el impacto del acontecimiento, o como consecuencia de él, Teraj y su familia dejaron Ur en dirección a un destino lejano, Harán, el Ur lejos de Ur. A lo largo de todos los años que siguieron, con el declive de Ur y la inmoralidad de Shulgi, la familia permaneció en Harán. Después, súbitamente, el Señor actuó de nuevo, y Yahvé le dijo a Abraham: vete de tu país y de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham partió, tal como le había dicho Yahvé, y Lot se fue con él. Y Abraham tenía 75 años cuando dejó Harán. Tampoco aquí se nos da razón alguna para tan crucial mudanza. Pero la pista cronológica es de lo más reveladora. Abraham tenía 75 años de edad en el 2048 a.C., el mismo año de la caída de Shulgi. Debido a que la familia de Abraham, Génesis 11, era la continuadora directa del linaje de Sem, se ha considerado a Abraham como semita, aquel cuyo origen, herencia cultural y lengua son semitas, a diferencia, en la mentalidad de los expertos, de los sumerios no semitas y de los posteriores indoeuropeos.
Pero, en un sentido bíblico original, todos los pueblos de Mesopotamia eran descendientes de Sem, tan semitas como sumerios. No existe nada en la Biblia que sugiera, como algunos expertos han empezado a sostener, que Abraham y su familia fueran amoritas, es decir, semitas occidentales, que llegaron como inmigrantes a Sumer, para volver después a su lugar de origen. Por el contrario, todo indica que se trataba de una familia enraizada en Sumer desde sus comienzos, una familia que, súbitamente, tuvo que desarraigarse de su país, para mudarse a una tierra extraña. Las correspondencias entre los dos acontecimientos bíblicos y las fechas de dos importantes acontecimientos sumerios, y de otros más por venir, nos indican una conexión directa entre todos ellos. Abraham no aparece como el hijo de unos inmigrantes extranjeros, sino como un descendiente de una familia directamente implicada en los asuntos de estados sumerios. Los expertos, en su búsqueda de respuestas a la pregunta de ¿quién fue Abraham?, se han aferrado a la similitud entre su designación como hebreo, Ibrí, y el término Apiru, que, en Oriente Próximo se pudo transformar en Abiru, que es como los asirios y los babilonios de los años 1500, 1700 a.C. llamaban a las bandas de saqueadores semitas occidentales. A finales del siglo 1500 a.C., el jefe de una guarnición egipcia en Jerusalén pidió refuerzos a Surey para defenderse de los Apiru. Y los expertos se han aferrado a todo esto como evidencias de la hipótesis de que Abraham era un semita occidental. Sin embargo, muchos expertos dudan, y piensan que este término no denota un grupo étnico en absoluto, preguntándose si esta palabra no sería un sustantivo descriptivo que significara, simplemente, merodeadores o invasores. La idea de que Ibrí, evidentemente, del verbo cruzar, y Apiru, tengan algo que ver, entraña problemas filológicos y etimológicos sustanciales. También existen grandes inconsistencias cronológicas, todo lo cual nos lleva a plantear serias objeciones a la solución sugerida sobre la identidad de Abraham, en especial cuando los datos bíblicos se comparan con la connotación de bandido que tiene el término Apiru. Así, la Biblia habla de incidentes relativos a los pozos de agua, que demuestran que Abraham ponía mucho cuidado en evitar los conflictos con los habitantes de los sitios que atravesaba en su viaje a Canaán. Y, cuando Abraham se ve involucrado en la guerra de los reyes, se niega a recibir su parte del botín. Esta no es la conducta de un despiadado bandido, sino la de una persona de elevadas normas de comportamiento. Al llegar a Egipto, Abraham y Sara son llevados a la corte del faraón. En Canaán, Abraham acuerda tratados con los gobernantes locales. Esta no es la imagen de un nómada y despiadado bandido que roba las poblaciones de otros. Es la imagen de un personaje de elevada reputación, y de ser hábil en la negociación y en la diplomacia. A partir de estas consideraciones, Alfred Jeremías, por entonces un importante asiriólogo y profesor de historia de la religión en la Universidad de Leipzig, anunció en la edición de 1930 de su obra maestra, El Antiguo Testamento a la luz del Antiguo Oriente, que en su constitución intelectual, Abraham era sumerio. Jeremías amplió esta conclusión en un estudio de 1932 titulado, El Cosmos de Sumer. Abraham no era un semita babilónico, sino sumerio. Y sugirió que Abraham encabezó a los fieles cuya reforma buscaba elevar a la sociedad sumeria a niveles religiosos más altos. Estas ideas resultaban audaces en una Alemania que estaba presenciando el auge del nazismo, con sus radicales teorías. Poco después de la subida al poder de Hitler, las heréticas sugerencias de Jeremías fueron fuertemente criticadas por Nikolaus Schneider, en una réplica titulada, ¿Fue Abraham sumerio? En ella, decía que Abraham ni era sumerio, ni era hombre de ascendencia pura. Desde la época del reinado del rey Acadio Sargón en Ur, la patria de Abraham, no hubo nunca una población puramente sumeria, ni una cultura sumeria homogénea. Los posteriores trastornos y la Segunda Guerra Mundial cortaron cualquier debate sobre el tema. Lamentablemente, la línea que Jeremías discerniera ya no se ha vuelto a tomar. Sin embargo, todas las evidencias bíblicas y mesopotámicas nos dicen que Abraham fue sin duda sumerio. El Antiguo Testamento nos proporciona, de hecho, Génesis 17, 1, 16, el modo y el momento en que Abraham se transformó, de noble sumerio, en un potentado semita occidental, tras la alianza establecida con su Dios.
En un ritual de circuncisión, su nombre sumerio, Abram, que significa amado del Padre, se cambió por el acadio semita, Abraham, que significa padre de una multitud de naciones, y el de su esposa, Sarai, que significa princesa, se adaptó al semita, Sara. Fue, entonces a los 99 años de edad, cuando Abraham se convirtió en semita. Para descifrar el antiquísimo enigma de la identidad de Abraham, y de su misión en Canaán, tendremos que buscar las respuestas en la historia, las costumbres y la lengua sumerías. Nos resulta ingenuo pensar que, para su misión en Canaán, para el nacimiento de una nación, y para el gobierno de todas las tierras desde la frontera de Egipto hasta la frontera de Mesopotamia, el Señor eligiera a alguien al azar, designará a cualquiera que circulara por las calles de Ur. La joven con la que se casó Abraham llevaba el sobrenombre de princesa. Dado que era hermanastra de Abraham, en verdad, es mi hermana, la hija de mi padre, pero no la hija de mi madre, podemos dar por seguro que, o bien el padre de Abraham, o bien la madre de Sara, eran de ascendencia real. Del hecho de que la hija de Harán, el hermano de Abraham, llevara también un nombre real, Milca, regia, se deduce que los antepasados reales provenían del padre de Abraham. Así pues, la familia de Abraham debía pertenecer a uno de los más altos escalafones de las familias de Sumer. Gente de noble proceder y elegante porte, como se puede observar en las distintas estatuas sumerías. No solo era una familia que podía reivindicar ser descendiente de Sem, sino que también dispondrían de registros familiares, que remontarían su linaje a través de generaciones de primogénitos. Arpachshad, Shelah, y Eber, Peleg, Reu, y Serug, Nahor, Terah, y Abraham. Los registros históricos de la familia se remontaban en el tiempo nada menos que 3 siglos. ¿Qué significan los sobrenombres? Shelah, que significa espada, nació, como dice el capítulo 11 del Génesis, 258 años antes que Abraham, tuvo que nacer en 2381 a.C. Es decir, la época de los conflictos que llevaron a Sargón al trono en la nueva capital Agade, que significa unida, para simbolizar la unificación de las tierras y una nueva era. 74 años después, la familia llamó a su primogénito Peleg, división pues en sus días la tierra se dividió. De hecho, fue la época en la que Sumer y Akkad se separaron tras la intentona de Sargón de llevarse suelo sagrado de Babilonia, con su posterior muerte. Pero más interesante resulta el significado del nombre de Eber, y la razón para habérselo puesto al primogénito en el 2351 a.C., y de la cual proviene el término bíblico ibrí, hebreo, por el cual se identificó a Abraham y a su familia. Proviene claramente de la raíz de una palabra que significa cruzar, y la mejor explicación que se les ocurrió a los expertos fue buscar la conexión Abiru-Apiru, ya mencionada, y descartada. Esta errónea interpretación proviene de la búsqueda del significado del sobrenombre en Asia Occidental. Sin embargo, estamos convencidos de que la respuesta se encontraba en los orígenes sumerios y en la lengua sumería de Abraham y sus antepasados. Un vistazo a las raíces sumerías de la familia y del nombre nos ofrecerá una respuesta que asusta por su simplicidad. El sufijo bíblico y, cuando se aplica a una persona, significa nativo de. Por ejemplo, Gileadi, significaba nativo de Gilead, etc. Del mismo modo, Ibrí, significaba nativo de un lugar llamado, Cruce, y ese era precisamente el nombre sumerio de Nippur, Nibru, que significa, el lugar del cruce, era lugar donde la rejilla antediluviana se cruzaba, el antiguo centro de control de misiones, el ombligo de la tierra original. La caída de la letra N, al pasar del sumerio al acadio hebreo era algo frecuente. Al decir que Abraham era un ibrí, la Biblia simplemente quiere decir que Abraham era un ibrí, un hombre de origen nipuriano. Los expertos han interpretado el hecho de que la familia de Abraham emigrara de Ur a Harán, como Ur era también el lugar de nacimiento de Abraham. Pero eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Al contrario, cuando se le ordena a Abraham que vaya a Canaán y deje por las buenas sus pasadas moradas, se hace una relación de 3 cosas separadas. La casa de su padre, que estaba entonces en Harán, su país, la ciudad-estado de Ur, y su lugar de nacimiento, que en la Biblia no se identifica. Nuestra hipótesis de que Ibrí identifica a un nativo de Nippur resuelve el problema del verdadero lugar de nacimiento de Abraham.
Tal como indica el nombre de Eber, fue en su época, a mediados del siglo 2400 a.C., cuando se inició la conexión de la familia con Nippur. Nippur no fue nunca una capital real, más bien, fue una ciudad consagrada, el centro religioso de Sumer, que, es como los expertos la calificarían. También fue donde se confiaron los conocimientos astronómicos a los sumos sacerdotes, y de ahí el lugar donde tuvo su origen el calendario, la relación entre el Sol, la Tierra y la Luna en sus órbitas. Los expertos reconocen que los calendarios de la actualidad se derivan del calendario original nipuriano. Todas las evidencias demuestran que el calendario nipuriano tuvo sus inicios hacia el 4000 a.C., en la era de Tauro. Y aquí nos encontramos con otra confirmación del cordón umbilical que conectaba a los hebreos con Nippur. El calendario judío sigue contando los años a partir de un enigmático comienzo en el 3760 a.C., de manera que, para los judíos, el año 1983 era el 5743. Se supone que esta cuenta se establece desde el principio del mundo. Pero lo que realmente querían decir con ello los sabios judíos es que este es el número de años que han pasado desde que comenzó la cuenta de los años. Suponemos que se refieren a la introducción del calendario en Nippur. En los ancestros de Abraham nos encontramos así con una familia sacerdotal de sangre real, una familia encabezada por un sumo sacerdote nipuriano que era el único al que se le permitía entrar en la cámara más profunda del templo, para recibir allí las órdenes de la deidad y transmitírselas al rey y al pueblo. A este respecto, el nombre del padre de Abraham, Terah, resulta muy significativo. Los estudiosos bíblicos, buscando pistas tan solo en el entorno semita, consideran que los nombres, como los de Harán y Nahor, son meros topónimos, nombres que personifican lugares, y sostienen que tuvo que haber ciudades con estos nombres en el centro y norte de Mesopotamia. Los asiriólogos, investigando en la terminología acadía, por ser la primera lengua semita, solo pudieron descubrir que Tiru significaba un objeto o vasija para propósitos mágicos. Pero si recurrimos a la lengua sumeria, nos encontraremos con que el signo cuneiforme de Tiru procedía directamente del de un objeto, que recibía el nombre sumerio de Dugnamtar, que literalmente significa el que dice el destino, el que anunciaba los oráculos. Terah, por tanto, era un sacerdote de oráculos, designado para acercarse a la piedra que susurra, para escuchar las palabras de la deidad y comunicarlas, con o sin una interpretación, a la jerarquía laica. Era esta una función que asumiría posteriormente el sumo sacerdote israelita, que era el único al que se le permitía entrar al Santo de los Santos, aproximarse al Dvir, hablador, y escuchar la voz del Señor que le habla desde fuera del revestimiento que hay sobre el arca de la alianza de entre los dos querubines. Durante el éxodo israelita, en el monte Sinaí, el Señor proclamó que su alianza con los descendientes de Abraham significaba que seréis para mí un reino de sacerdotes. Era una afirmación que reflejaba el estatus de los propios ascendientes de Abraham, el sacerdocio real. Por muy difícil que sean de creer, o que puedan parecer estas conclusiones, están completamente de acuerdo con las prácticas sumerias según las cuales los reyes nombraban a sus hijas e hijos, y a menudo a sí mismos, para posiciones de sumo sacerdocio, con la consiguiente mezcolanza de linajes reales y sacerdotales. Las inscripciones en lo relativo a él, encontradas en Nippur, como las que encontraron las expediciones arqueológicas de la Universidad de Pensilvania, confirman que los reyes de Ur tenían en mucha estima el título de piadoso pastor de Nippur, y que realizaban allí funciones sacerdotales. Y el gobernador de Nippur, Patesin-Ibru, era también el principal Ur-Enlil, principal servidor de Enlil. Algunos de los nombres que llevaban estas personas muy importantes regios sacerdotales, se parecían al nombre sumerio de Abraham, Abram, comenzando también con el componente A, que significa padre o progenitor. Como ocurre con Abanu, que fue el nombre de un gobernador de Nippur durante el reinado de Shulgi. No es pues ninguna exageración suponer que una familia tan estrechamente relacionada con Nippur como para que se les llamase nipurianos, es decir hebreos, sostuviera sin embargo una elevada posición en Ur, pues esto concuerda completamente con las circunstancias reales que imperaban en Sumer en la época que hemos indicado.
pues fue por entonces, por los tiempos de la tercera dinastía de Ur, cuando por vez primera en los asuntos divinos y en la historia de Sumer, se les confió a Nanari al rey de Ur la administración de Nippur, combinando así las funciones religiosas y seculares. Así, pudo suceder que, cuando Ur-Nammu subió al trono de Ur, Teraj se trasladara con su familia desde Nippur a Ur, quizás para servir de enlace, entre el templo de Nippur y el palacio real de Ur. Su estancia en Ur se prolongó hasta el fin del reinado de Ur-Nammu, y fue a su muerte cuando, como ya hemos visto, la familia dejó Ur para ir a Harán. No se dice en ninguna parte qué es lo que la familia hizo en Harán. Pero, si tenemos en consideración su linaje real y su estatus sacerdotal, debieron pertenecer a la jerarquía de Harán. La familiaridad con la que más tarde Abraham trataría a algunos reyes, nos sugiere que debió tener algo que ver con las relaciones exteriores de Harán, y su amistad con los hititas que vivían en Canaán, renombrados por su experiencia militar, puede arrojar luz sobre la cuestión de dónde adquirió Abraham esa competencia militar que con tanto éxito empleó en la Guerra de los Reyes. Las tradiciones antiguas nos pintan también a Abraham como a una persona sumamente versada en astronomía, entonces un valioso conocimiento, cuando en los largos viajes había que orientarse por las estrellas. Según Flavio Josefo, Beroso, se refirió a Abraham, sin nombrarlo, cuando habló del ascenso entre los caldeos, de cierto hombre grande y justo, que estaba muy versado en astronomía. Si Beroso, el historiador babilonio, se refería realmente a Abraham, la importancia de la inclusión del patriarca hebreo en las crónicas babilónicas excede con mucho la indicación de sus conocimientos en astronomía. A lo largo de los malvados años del reinado de Shulgi, la familia de Teraj permaneció en Harán. Después, a la muerte de Shulgi, llegó la orden divina de partir hacia Canaán. Teraj era ya bastante viejo y Nahor, su hijo, se quedaría con él en Harán. El elegido para la misión era Abraham, para entonces, un hombre maduro de 75 años. Era el año 2048 a.C., y marcó el comienzo de 24 años fatídicos, los 18 años que abarcan los reinados, repletos de guerras, de los dos sucesores inmediatos de Shulgi, Amar-Sin y Shu-Sin, y los 6 años de Ibi-Sin, el último rey de Ur. Indudablemente, es algo más que una coincidencia que la muerte de Shulgi no solo fuera la señal de partida para Abraham, sino también del realineamiento entre los dioses de Oriente Próximo. Como veremos después, el momento en el que Abraham, acompañado por un cuerpo militar de élite, dejó Harán a las puertas de los dominios hititas, es exactamente el mismo momento en el que el exilado Marduk apareció en la tierra de Ati. Sin embargo, la coincidencia más notable es que Marduk permaneció allí durante los mismos 24 años fatídicos, los años que culminaron con el gran desastre. Las evidencias de los movimientos de Marduk están en una tablilla encontrada en la biblioteca de Asurbanipal, en la cual un anciano Marduk cuenta sus antiguas andanzas y su posterior retorno a Babilonia. Oh, grandes dioses, sabed mis secretos. Mientras me ciño la cintura, me asaltan los recuerdos. Yo soy el divino Marduk, un gran dios. Fui rechazado por mis pecados, a las montañas fui. En muchas tierras, he sido un vagabundo. Desde donde el sol nace hasta donde se pone fui. A las alturas de la tierra de Ati fui. En la tierra de Ati pedí un oráculo acerca de mi trono y mi señorío. Allí en medio pregunté, ¿hasta cuándo? 24 años, allí en medio, anidé. El regreso de Marduk en Asia Menor, lo cual implica una inesperada alianza con Hadad, fue de este modo, la otra cara de la moneda de la apresurada salida de Abraham hacia Canaán. Por el texto, sabemos que Marduk envió, desde su nuevo lugar de exilio, emisarios y suministros, vía Harán, a sus seguidores en Babilonia, y a sus representantes comerciales en Mari, abriéndose paso de este modo por ambas entradas, la de Nanar-Sin, y la de Nana-Ishtar. Como si se estuviera esperando una señal, con la muerte de Shulgi, todo el mundo antiguo se puso en movimiento. La casa de Nanar estaba desacreditada, y la casa de Marduk veía aproximarse por fin la hora de su supremacía. Aun cuando el mismo Marduk estaba todavía exiliado de Mesopotamia, su primogénito, Nabu, estaba ganando conversos para la causa de su padre. Su base de operaciones era su propio centro de culto, Borsippa. Pero sus esfuerzos alcanzaban a todos los países, incluido el Gran Canaán.
Sobre este trasfondo de rápidos cambios es cuando se le ordena a Abraham que vaya hacia Canaán. El Antiguo Testamento, aunque nada dice al respecto de la misión de Abraham, es claro en lo tocante a su destino. En su rápido traslado a Canaán, Abraham y su esposa, su sobrino Lot, y sus seguidores se encaminaron sin detenerse hacia el sur. Hubo una parada en Siquem, donde el Señor le habló a Abraham. Desde allí se fue al monte, y acampó al este de Betel, y construyó un altar a Yahvé, e invocó su nombre. Betel, que significa, casa de Dios, lugar al que Abraham volvería de nuevo, estaba en las cercanías de Jerusalén y de su santo monte, el monte Moría, monte de la dirección, sobre cuya roca sagrada se situaría el arca de la alianza cuando Salomón construyera el templo de Yahvé en Jerusalén. Desde allí, Abraham fue aún más lejos, yendo todavía hacia el Negev. El Negev, la árida región en donde se funden Canaán y el Sinaí, era, con toda claridad, el destino de Abraham. En varias declaraciones divinas se indica el arroyo de Egipto, actualmente llamado Wadi el Arish, como frontera sur de los dominios de Abraham, y el oasis de Kadesh Barne como el puesto avanzado más meridional. ¿Qué tenía que hacer Abraham en el Negev, cuyo nombre significa, la sequedad, habla de su escasez de agua? ¿Qué sucedía en aquel lugar? Porque se requería la presencia de manera rápida la llegada del patriarca, allí tras un largo viaje desde Harán, para plantarse en medio de kilómetros y kilómetros de tierra seca. El monte Moría, primer punto de interés de Abraham, era importante en aquellos días porque servía, junto con sus montes hermanos, el monte Sofim, monte de los observadores, y el monte Sión, monte de la señal, como emplazamiento del centro de control de misiones de los Anunnaki. Y el Negev era importante, simplemente porque era la puerta de entrada al puerto espacial del Sinaí. Más adelante, se nos dice que Abraham tenía aliados militares en la región y que entre sus seguidores habían varios centenares de soldados pertenecientes a un cuerpo de élite. El término bíblico de estos, Nahar, se ha traducido como criado o, simplemente, como hombre joven. Pero los estudios han demostrado que en Urrita, se designaba con esta palabra, a los jinetes u hombres a caballo. De hecho, en recientes estudios de textos mesopotámicos que tratan de movimientos militares, se habla, entre los hombres de los carros y la caballería de los lunar, que significa, hombres nar, que hacían las veces de una caballería ligera. Nos encontramos con un término idéntico en la Biblia, Samuel 30, 17. Tras el ataque del rey David sobre un campamento amalecita, los únicos que escaparon fueron 400 Ishmaar, literalmente, hombres nar, o lunar, que cabalgaban camellos. Al decirnos que los soldados de Abraham eran hombres nar, el Antiguo Testamento nos hace ver que llevaba con él un cuerpo de caballería, probablemente jinetes de camellos más que de caballos. Es posible que tomara la idea de esta fuerza de combate rápida de los hititas, en cuya frontera estaba ubicada Harán, pues para las áridas regiones del Negev y del Sinaí resultaban más adecuados los camellos que los caballos. La imagen de Abraham que se nos va conformando, no como un vulgar ladrón nómada, sino como un comandante militar innovador de ascendencia real, puede que no encaje con la habitual imagen de este patriarca hebreo, pero está más de acuerdo con los antiguos recuerdos de Abraham. Así, citando fuentes antiguas relativas a este, Flavio Josefo, 100 años después de Cristo, dijo de él: Abraham reinó en Damasco, donde era un extranjero, tras llegar con un ejército de las tierras que hay por encima de Babilonia, desde donde, tras un tiempo prolongado, el Señor lo había levantado y lo había sacado del país junto con sus hombres, para llevarlo a la tierra que entonces llamaban Canaán, pero que ahora llaman Judea. La misión de Abraham era una misión militar: proteger las instalaciones espaciales de los Anunnaki, el centro de control de misiones y el puerto espacial. Tras una corta estancia en el Negev, Abraham atravesó la península del Sinaí, y llegó a Egipto. Evidentemente, no eran unos vulgares nómadas, cuando a Abraham y a Sara, se les llevó al palacio real. Según nuestros cálculos, debió ser hacia el 2047 a.C., cuando los faraones que gobernaban entonces el Bajo Egipto, al norte, que no eran seguidores de Amén, el dios oculto Ra-Marduk, se enfrentaban al fuerte desafío que representaba el príncipe de Tebas, en el sur, en donde se consideraba a Amén como dios supremo.
tan solo podemos suponer los asuntos de Estado, alianzas, defensas conjuntas, órdenes divinas, que debieron tratar el asediado faraón y el ibrí, el general nipuriano. La Biblia no dice nada de esto, así como tampoco dice nada del tiempo que estuvieron allí. El libro de los Jubileos afirma que estuvieron en Egipto 5 años. Cuando llegó el momento de regresar al Negev, Abraham fue acompañado por un gran equipo de hombres del faraón. Y Abraham se fue de Egipto, él y su mujer y Lot con él, hasta el Negev. Él era rico en rebaños de ovejas y ganado vacuno para comer y vestir, así como de asnos y camellos para sus rápidos jinetes. Una vez más, fue a Betel, a invocar el nombre de Yahvé, a la espera de instrucciones. Después, Lot y él se separaron, y Lot decidió quedarse a vivir, con sus rebaños, en la llanura del Jordán, que era de regadío, como el jardín del Señor, antes de que Yahvé destruyera Sodoma y Gomorra. Abraham siguió hasta las montañas instalándose en la cumbre más alta, cerca de Hebrón, desde donde podía observar en todas las direcciones. Y el Señor le dijo: «Ve, recorre el país a lo largo y a lo ancho, pues a ti te lo he de dar». Y, poco después, en los días de Amrafel, rey de Sennaar, fue cuando tuvo lugar la expedición militar de la Alianza Oriental. 12 años sirvieron los reyes cananeos a Codorlaomer, en el año 13º se rebelaron, y en el 14º vinieron Codorlaomer y los reyes que estaban con él. Génesis 14, 4, 5. Hace tiempo que los expertos vienen buscando confirmaciones arqueológicas de los acontecimientos de los que se habla en la Biblia. Pero sus esfuerzos han sido vanos, debido a que han estado buscando a Abraham en una época equivocada. Pero, si tenemos razón en nuestra cronología, existe la posibilidad de que haya una solución sencilla al problema de Amrafel. Es una solución novedosa, y sin embargo, se apoya en las hipótesis propuestas, e ignoradas, de los expertos de hace casi un siglo. Ya en 1875, al comparar la lectura tradicional del nombre con su deletreo en las antiguas traducciones bíblicas, Francis Lenormand, en su libro, La lengua primitiva de Caldea, propuso que la lectura correcta debía ser, Amar-Pal, tal como se plasmó fonéticamente en la Septuaginta, la traducción que se hizo 1000 años antes de Cristo del Antiguo Testamento, del hebreo al griego. 2 años más tarde, Daniel Henry Haig, en el Diario de Lengua Egipcia y Altertumskunde, adoptó también la lectura de Amar-Pali, afirmando que el segundo elemento del nombre del rey es uno de los nombres del dios Luna-Sin. Declaró: «Hace tiempo que estoy convencido de que Amar-Pal fue uno de los reyes de Ur». En 1916, Franz Marius Theodor Boll, en su libro, Los Reyes del Génesis 14, sugirió de nuevo sin éxito que aquel nombre había que leerlo como en la Septuaginta, Amar-Pal, explicando que significaba visitado por el Hijo. Un nombre real en línea con otros nombres reales de Oriente Próximo, como el egipcio Tutmosis, que significa Todmes, visitado por Tot por alguna razón. Boll y otros olvidaron mencionar el hecho, no menos significativo, de que la Septuaginta tradujo el nombre de Codorlaomer como Codologomar, casi idéntico al Kudurlagamar de las tablillas Espartoli. Pal, que significa hijo, era, ciertamente, un sufijo habitual en los nombres reales mesopotámicos, identificando a la deidad considerada como hijo divino predilecto. Dado que, en Ur se consideraba que el hijo favorito era Anar-Sin, sería lógico pensar que, Amar-Sin, y, Amar-Pal, fueran, en Ur, uno y el mismo nombre. La identificación del Amar-Pal del Génesis 14 con Amar-Sin, tercer rey de la tercera dinastía de Ur, encaja a la perfección con las cronologías bíblica y sumeria. El relato bíblico de la Guerra de los Reyes sitúa el acontecimiento poco después del regreso de Abraham al Negev, proveniente de Egipto, pero antes del 10º aniversario de su llegada a Canaán, es decir, entre 2042 y 2039 a.C. El reinado de Amar-Sin Amar-Pal fue de 2047 al 2039 a.C. Así pues, la guerra debió tener lugar en la última parte de su reinado. Los anales del reinado de Amar-Sin indican que su séptimo año menos 2041 a.C. fue el de su principal expedición militar a las provincias occidentales. Los datos bíblicos, Génesis 14, 4, 5, afirman que esto sucedió 14 años después de que los elamitas a las órdenes de Codorlaomer sometieran a los reyes cananeos.
y el año 2041 fue de hecho el 14º después de que Shulgi, tras recibir los oráculos de Nanar, lanzara una expedición militar elamita sobre Canaán, 2055 a.C. Con la sincronización de fechas y acontecimientos bíblicos y sumerios que proponemos, se obtiene la siguiente secuencia, y apoya cada factor de tiempo relatado en la Biblia. 2123 a.C. Abraham nace en Nippur, hijo de Terah. 2113 a.C., Ur-Nammu entronizado en Ur, se le da la custodia de Nippur. Terah y su familia se trasladan a Ur. 2095 a.C., Shulgi asciende al trono tras la muerte de Ur-Nammu. Terah y su familia se van de Ur a Harán. 2055 a.C., Shulgi recibe los oráculos de Nanar, envía tropas elamitas a Canaán. 2048 a.C., la muerte de Shulgi, ordenada por Anu y Enlil. A Abraham, con 75 años de edad, se le ordena partir hacia Canaán. 2047 a.C., Amar-Sin, Amar-Pal, asciende al trono de Ur. Abraham sale del Negev hacia Egipto. 2042 a.C., los reyes cananeos derivan su fidelidad a otros dioses. Abraham vuelve de Egipto con un cuerpo de élite. 2041 a.C., Amar-Sin lanza la guerra de los reyes. ¿Quiénes eran los otros dioses que se estaban ganando la fidelidad de las ciudades canáneas? Pues no eran otros que Marduk, intrigando desde su cercano exilio, y su hijo Nabu, que recorría la zona oriental de Canaán buscando adeptos. Tal como indican los nombres de los lugares bíblicos, toda la tierra de Moab quedó bajo la influencia de Nabu. A esta tierra también se le conoció como Tierra de Nabu, y muchos de sus lugares recibieron su nombre, en su honor. El pico más alto conservó su denominación, Monte Nebo, durante los milenios que siguieron. Este es el marco histórico en el cual el Antiguo Testamento encajó la invasión del Este. Pero, aún desde el punto de vista bíblico, que implica ver los relatos mesopotámicos de los dioses desde el molde monoteísta, fue una guerra poco habitual. El propósito aparente, la supresión de una rebelión, parece haber sido un aspecto secundario en la guerra. El verdadero objetivo, un cruce de caminos en un oasis del desierto, nunca se alcanzó. Tomando la ruta meridional de Mesopotamia a Canaán, los invasores se encaminaron hacia el sur por Jordania, siguiendo la calzada del rey, atacando los puestos avanzados de vigilancia de los puntos de cruce del Jordán. Ashterot Karnayim, en el norte, Cam, en el centro, y Shabekir-Yatayim, en el sur. Según el relato bíblico, el verdadero objetivo de los invasores era un lugar llamado el Parán, pero no consiguieron llegar a él. Bajando por Jordania y circundando el Mar Muerto, los invasores pasaron junto al monte Seir, y avanzaron hacia el Parán que está frente al desierto. Pero se vieron obligados a virar hacia Mishpat, que es Kadesh. Nunca llegaron al Parán, lugar glorificado de Dios. De algún modo, los invasores se vieron obligados a retroceder hasta, en Mishpat, también conocido como Kadesh o Kadesh, Barnea. Solo entonces, cuando volvían a Canaán, es cuando el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboyim y el rey de Belá, que es Soar, les presentaron batalla en el valle de Sidim. La batalla con estos reyes cananeos se dio, por tanto, en una fase tardía de la guerra, y no fue su primer objetivo. Hace casi un siglo, en un minucioso estudio titulado Kadesh Barnea, por Henry Clay Trumbull, llegó a la conclusión de que el verdadero objetivo de los invasores era el Parán, que identificó correctamente como el oasis de Natl, en la llanura central del Sinaí. Pero ni él ni ningún otro ha podido explicar por qué una gran alianza iba a enviar un ejército hacia un objetivo situado a miles de kilómetros de distancia para alcanzar un aislado oasis en una inmensa y desolada llanura. Pero, ¿para qué tenían que ir allí, y quién les bloqueó el camino hacia Kadesh Barnea forzando a los invasores a dar la vuelta? No se han dado respuestas, y ninguna respuesta puede tener sentido excepto las que ofrecemos aquí. Lo único importante del destino era el puerto espacial, y el que bloqueó el camino hacia Kadesh Barnea fue Abraham. Desde la más remota antigüedad, Kadesh Barnea fue el punto más cercano a la región del puerto espacial al que podían llegar los seres humanos sin un permiso especial. Shulgi había ido allí a rezar y a realizar ofrendas al dios que juzga, y casi 1000 años antes que él, el rey sumerio Gilgamesh se detuvo allí para obtener el adecuado permiso.
Era el lugar al que los sumerios llamaban Bad-Galdimhir, y Sargón de Akkad denominaba Dur-Mailani, y que aparece claramente en las inscripciones como un lugar de Tilnum, la península del Sinaí. Sugerimos que era el lugar que la Biblia llamó Kadesh Barnea, y allí permaneció Abraham con sus tropas de élite, impidiendo el avance de los invasores hasta el mismo puerto espacial. Las insinuaciones del Antiguo Testamento se convierten en información detallada en los textos de Chedorlaomer, que aclaran que la guerra pretendía evitar el regreso de Marduk, así como frustrar los esfuerzos de Nabu por alcanzar el puerto espacial. Estos textos no solo nombran a los mismos reyes que se mencionan en la Biblia, sino que incluso repiten los detalles bíblicos del cambio de fidelidades en el año 13. Pero, antes de recurrir a los textos de Chedorlaomer para obtener detalles sobre el marco bíblico, deberíamos recordar que fueron escritos por un historiador babilonio que apoyaba el deseo de Marduk de convertir a Babilonia en el ombligo celeste de las 4 regiones. Y para frustrar esto es por lo que los dioses que se oponían a Marduk le ordenaron a Chedorlaomer que se hiciera con Babilonia y la profanara. Los dioses, a Kudur-Lagamar, rey de la tierra de Elam, ordenaron: invádeles. Llevó a cabo aquello que para la ciudad era malo. En Babilonia, la preciosa ciudad de Marduk se hizo con la soberanía. En Babilonia, la ciudad del rey de los dioses, Marduk, derrocó la realeza. Convirtió su templo en una guarida de perros. Los cuervos de sonoro graznido dejaron caer sus excrementos allí. El saqueo de Babilonia no fue más que el comienzo. Tras las malas acciones que se cometieron allí, Utu-Shamash intentó enfrentarse a Nabu, que, según decía en su acusación, había subvertido la fidelidad de cierto rey a su padre, Nannar-Sin. Y esto sucedió, según los textos de Chedorlaomer, en el año 13, exactamente lo que dice el Génesis. Ante los dioses el hijo de su padre vino. Aquel día, Shamash, el brillante, contra el señor de señores, Marduk dijo: la fidelidad de su corazón del rey traicionó. En la época el año 13 rompió las filas de mi padre. El rey dejó de atender el cuidado de su fe. Todo esto lo ha provocado Nabu. Los dioses reunidos, alertados así del papel que Nabu había desempeñado en la extensión de la rebelión, reunieron una coalición de reyes leales y designaron al elamita, Kudur-Lagamar, como comandante en jefe. La primera orden fue que Borsippa, la fortaleza de Nabu, con las armas sea despojada. Para llevar a cabo la orden, Kudur-Lagamar, con malvados pensamientos contra Marduk, destruyó el santuario de Borsippa con fuego, y a sus hijos con la espada mató. Después, se ordenó la expedición militar contra los reyes rebeldes. Los textos babilónicos hacen una relación de los objetivos que tenían que ser atacados, y de los nombres de los atacantes. No nos cuesta reconocer los nombres bíblicos entre ellos. Eriaku, Arjot, fue a atacar Shebu-Berseba, Tudgula, Tidal, fue a golpear con la espada a los hijos de Gaza. Actuando según un oráculo de Ishtar, el ejército reunido por los reyes del este llegó a Jordania. El primer ataque se hizo sobre una fortaleza en las tierras altas, después Rabatum. La ruta fue la misma que se describe en la Biblia. Desde las tierras altas en el norte, a través de la región de Rabatamón en el centro, hacia el sur, hasta las cercanías del Mar Muerto. Después, sería capturada, Dur-Mailani, y las ciudades canáneas, incluidas Gaza y Berseba, en el Negev, serían castigadas. Pero en Dur-Mailani, según el texto babilónico, el hijo del sacerdote, a quien los dioses en su veraz consejo habían elegido, se puso en el camino de los invasores y evitó el saqueo. No se estará refiriendo a Abraham el texto babilónico, aquel hijo del sacerdote Terach. Y no nos estará hablando de su papel en hacer dar la vuelta a los invasores. Esta posibilidad se ve reforzada por el hecho de que los textos mesopotámicos y los textos bíblicos hablan del mismo acontecimiento, en la misma localidad y con el mismo resultado. Pero hay algo más que una mera posibilidad, pues nos hemos encontrado con una pista enormemente intrigante. Se trata del hecho inadvertido de que, en los anales del reinado de Amar-Sin se le llama al séptimo año, el crucial año de 2041 a.C., el año de la expedición militar, Mune Ibrahim Baul, año en el cual la pastoril morada de Ibrahim fue atacada. No se estará refiriendo, en el año crucial exacto, a Abraham y su pastoril morada. También existe una posible conmemoración pictórica de la invasión.
Es una escena grabada en un sello cilíndrico sumerio que se cree que representa el viaje de Etana, un antiguo rey de Kis, hasta la puerta alada, donde un águila lo elevó a las alturas, hasta que la tierra desapareció de la vista. Pero en el sello se ve a un héroe coronado a caballo, demasiado pronto para la época de Etana, situado entre el lugar de la puerta alada y dos grupos distintos. Uno de 4 hombres poderosos armados cuyo líder, también a caballo, se mueve hacia una región cultivada de la península del Sinaí, indicada por el símbolo del creciente de Sin, del cual crece trigo. El otro grupo es de 5 reyes, que van en dirección opuesta. Esta imagen contiene, así pues, todos los elementos de una antigua ilustración de la guerra de los reyes y del papel del hijo del sacerdote. En esta se refleja más que el viaje de Etana al puerto espacial. El héroe, que se representa en el centro, sobre el animal, sería por tanto más Abraham que Etana. Tras llevar a cabo su misión, que consistía en proteger el puerto espacial, Abraham volvió a su base cerca de Hebrón. Estimulados por su hazaña, los reyes cananeos marcharon con sus fuerzas, para interceptar al ejército del este en retirada. Pero los invasores los vencieron y tomaron todas las posesiones de Sodoma y Gomorra, así como a un valioso rehén. Se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham, que vivía en Sodoma. Al enterarse de esto, Abraham llamó a sus mejores guerreros y persiguió a los invasores, alcanzándolos cerca de Damasco, donde consiguió liberar a Lot, y recuperar todo el botín. A su regreso, fue recibido como un vencedor en el valle de Shalem, Jerusalén. Y Melquisedec, el rey de Shalem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo, diciendo: Bendito sea, Abraham del Dios Altísimo, poseedor del cielo y la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Los reyes cananeos no tardaron en llegar para dar las gracias a Abraham, y ofrecerle todas las posesiones recuperadas como recompensa. Pero Abraham, diciendo que sus aliados sí que debían tomar parte de ello, se negó a tomar siquiera la correa de un zapato para sí mismo o sus guerreros. No había actuado ni por amistad con los reyes cananeos, ni por enemistad con la alianza oriental. En la guerra entre la casa de Nanar y la casa de Marduk, él era neutral. Fue por Yahvé, el Dios Altísimo, poseedor del cielo y la tierra, que he levantado mis manos, afirmó. La fallida invasión no detuvo la avalancha de acontecimientos de gran importancia que estaban teniendo lugar en el mundo antiguo. Un año más tarde, en el 2040 a.C., Mentuhotep II, líder de los príncipes tebanos, derrotó a los faraones del norte y extendió los dominios de Tebas, y de su dios, hasta los límites occidentales de la península del Sinaí. Al año siguiente, Amarsin intentó alcanzar la península del Sinaí por mar, para terminar muriendo por una picadura venenosa. Los ataques sobre el puerto espacial se frustraban, pero el peligro no había pasado. Y los esfuerzos de Marduk por conseguir la supremacía se intensificaron aún más. 15 años después, Sodoma y Gomorra saltarían en llamas, cuando Ninurta y Nergal liberaron las armas del día del juicio final.